Vamos a tratar de comprender el concepto de coseno director. Dado, podemos tener un vector dado en el plano o dado en el espacio a través de los tres ejes cartesianos, ¿sí? Cuando yo pienso en el plano, este vector va a formar un ángulo con el eje de las X llamado alfa y un ángulo con el eje de las Y llamado beta. ¿Qué se verifica según los cosenos directores? El coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta va a ser siempre equivalente a 1. Esa fórmula se nos verifica respecto del plano. Lo mismo va a pasar con el espacio, ¿sí? El ángulo que forme con el eje X lo voy a llamar alfa. El que forme con el eje Y lo voy a llamar beta. Y el que forme con el eje Z o viceversa, ¿sí? Lo voy a llamar gamma, en el orden que yo quiera. Lo importante es que el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma también va a verificar que la suma de todos ellos me va a dar 1. ¿Esto para qué puede servir? Y es como una especie de relación pitagórica que me permite a mí averiguar si tengo dos ángulos conocidos y uno que no conozco, puedo hacer un despeje y de esa manera averiguarlo. Eso es el concepto de coseno director. Por otro lado, vamos a ver el concepto de punto medio, ¿sí? El punto medio entre dos puntos, ¿sí? ¿Cómo se define? Se define como la semisuma en ambos, entre ambos. Por ejemplo, voy a sumar el x de uno más el x de otro y lo voy a dividir en 2. Voy a sumar el y de uno más el y del otro y lo voy a dividir en 2. Y si hay z, voy a sumar el z de uno, el z del otro y lo voy a dividir en 2. Esa es la fórmula que define cómo hallar el punto medio entre dos vectores. Entonces vamos a un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que tengo el vector 1, 3 y el vector 3, 8. Y yo quiero sacar el punto medio entre estos dos vectores. Efectúo la semisuma, ¿sí? La semisuma para hallar el punto medio, ¿sí? Va a ser hacer 1 más 3 y lo divido en 2 y 3 más 8 y lo divido en 2. Entonces, operando, algebraicamente me queda 4 medios y acá me queda 11 medios. Que si trabajamos un poquito mejor, me va a quedar 2 y me va a quedar 5 y medio. ¿Qué significa? Que el punto medio entre estos dos puntos, ¿sí? Porque estos son puntos, ¿cuál va a ser? Va a ser el 2, 5,5.